Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los permisos de los funcionarios públicos. En el vídeo de hoy seguimos comentando los aspectos más importantes acerca del Estatuto Básico del Empleado Público y sin duda alguna una de las preguntas más frecuentes que siempre suelen realizar en los exámenes de todo tipo de oposiciones es alguna relativa a los permisos de los funcionarios públicos. Por eso mismo vamos a ver en detalle este artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público. Este artículo viene englobado en un capítulo en el que nos hablan de el resto de derechos que tienen los funcionarios públicos, como pueden ser el derecho al teletrabajo, el derecho a la desconexión digital, algunos permisos sobre el nacimiento, el acogimiento, la adopción, que vienen regulados en otros artículos, como el 49, pero en este vídeo únicamente vamos a centrarnos en el artículo 48. Si queréis estudiar el resto de artículos conmigo, ya sabéis que tenéis un curso completo de toda esta norma del Estatuto Básico del Empleado Público disponible en mi canal de Patreon. Con la suscripción mensual tenéis acceso a todo el contenido, entre el que se encuentra este curso que os decía y también un manual sobre el TREBEP que os puede resultar muy interesante. En la primera línea de la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis inscribiros también a este canal de Patreon. Dicho lo cual, comenzamos ya con el artículo 48, permiso de los funcionarios públicos. Y aquí nos dicen que los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos. Y comenzamos con algo que ha sido modificado recientemente, en el año 2023, que es el punto A. Y nos dice así: por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, del cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, el funcionario va a tener un permiso de 5 días hábiles. ¿Vale? Aquí nos tenemos que quedar por qué y quiénes. El por qué: accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que precise de reposo domiciliario de. ¿Y quiénes? Pues cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, así como a cualquier otra persona que conviva con el funcionario o la funcionaria. En esta ocasión os voy a dejar también en la descripción de este vídeo un enlace a otro vídeo que subí ya hace tiempo, pero que sigue estando completamente vigente, que sería el de los grados de consanguinidad y afinidad, ¿vale? Para que si os lo preguntan en un supuesto práctico, sepáis a qué se refiere hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad. Y si se cumplen todos esos requisitos que acabamos de comentar, lo que os decía, el funcionario tiene 5 días hábiles de permiso, ¿vale? Esto, como os decía, este punto A ha sido modificado recientemente, así que lo notamos como importante, que les gusta bastante preguntar en los exámenes cualquier modificación. Bien, ¿y qué pasa si no está dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad? ¿No tenemos ningún permiso? Si, por ejemplo, es del segundo o del tercer grado. Pues en este caso tenemos que acudir al siguiente párrafo que nos dice: cuando se trate de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, hasta aquí todo igual, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 4 días hábiles. ¿Vale? Repito, si es hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad o convive con el funcionario, también pareja de hecho o cónyuge, 5 días hábiles. Sin embargo, si no estamos en ninguno de esos supuestos, pero es un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 4 días hábiles. Aquí recordamos que también se aplica un poquito lo que vimos en la Ley 39 de 2015 acerca de qué son días hábiles o días naturales. Es decir, los días hábiles serían todos menos sábados, domingos y festivos. ¿Vale?
Perfecto, pues entendido estos dos primeros párrafos, lo complementamos todo con el tercer párrafo del punto A, que nos dice que cuando se trate del fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tendremos derecho a 3 días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y 5 días hábiles si es en distinta localidad. ¿Vale? Repito, en caso de fallecimiento, si es del cónyuge, pareja de hecho o familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles. Si se trata de la misma localidad, si el suceso se produce en la misma localidad, o 5 días hábiles si es en distinta localidad. Pregunta de examen. Y en caso de que el fallecimiento sea de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de 2 días hábiles si se produce en la misma localidad y de 4 días hábiles si se produce en distinta localidad. Esto lo subrayamos como importante, ¿vale? Normalmente, cuando hay una modificación, lo suelen preguntar con suma frecuencia. Y esto lo he visto ya preguntado en más de una ocasión en los últimos exámenes. Bien, pues aclarado esto, este punto A, continuamos con los permisos de los funcionarios públicos de este artículo 48 con el punto B. Muchísimo más sencillo, que nos dice que por traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día. ¿Vale? Traslado de domicilio sin cambio de residencia, 1 día de permiso. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, de lo cual también nos hablan en este Estatuto Básico del Empleado Público y también lo vas a poder estudiar conmigo en ese curso que os hablaba al principio de la clase, simplemente nos dice que en los términos que se determinen. Es decir, van a tener unas horas sindicales para poder dedicarlas a ese menester. ¿Vale? Pues simplemente nos dice que en los términos que se determinen. Perfecto. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud durante los días de su celebración. Es decir, que si por ejemplo tienes un examen a las 10 de la mañana de un día, vas a tener permiso para poder acudir a ese examen y tomar el resto del día libre. ¿Vale? Durante los días de su celebración. Perfecto. Además, pasamos con el punto E, que resulta también muy interesante. Nos dice, por el tiempo indispensable, ¿vale?, lo que necesites, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas, y en los casos de adopción o acogimiento o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. ¿Vale? Es decir, siempre y cuando te coincida que tienes un examen prenatal, alguna técnica de preparación al parto, o que estás en un procedimiento de adopción o acogida o guarda con fines de adopción y tengas que acudir a alguna sesión obligatoria, ¿vale?, de asistencia obligatoria, recordamos la palabra preceptiva significa obligatoria, y coincide en tu jornada de trabajo, pues te van a dar un permiso por el tiempo indispensable. Y una de las últimas novedades que también se ha añadido aquí en el apartado E es que a efectos de lo dispuesto en este apartado que acabamos de comentar, el término de funcionarias embarazadas también incluye a las personas transgestantes. ¿Vale? Repito, una de las modificaciones últimas que se ha realizado, así que lo apuntamos también como importante de cara al examen. Bien, ese sería el permiso que figura en el punto E. Pasamos al F, donde vamos a hablar de la lactancia. En esta ocasión nos dicen que por lactancia de un hijo menor de 12 meses, ¿vale?, un hijo menor de 12 meses, tendrán derecho a 1 hora de ausencia, ¿vale?, aquí subrayamos todo esto, hijo menor de 12 meses y también derecho a 1 hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en 2 fracciones. ¿Vale? Tú tienes derecho a 1 hora a lo largo del día y la puedes dividir en 2 fracciones. Puedes coger, por ejemplo, media hora y luego otra media hora. ¿Vale? Y este derecho también se puede sustituir por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada
o en 1 hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad, con la finalidad de poder tener esa lactancia hacia tu hijo. ¿Vale? Importante. Tienes derecho a 1 hora y la puedes coger como quieras. Imaginemos que empiezas a las 9 de la mañana a trabajar. Pues en vez de empezar a las 9, ya utilizas este permiso y empiezas a las 10. O empiezas a las 9:30 y terminas media hora antes. O lo coges justo en el medio esa hora, como buenamente prefieras. ¿Vale? Tienes derecho a 1 hora por lactancia de un hijo menor de 12 meses. En este caso, continúa diciéndonos en el punto F que el permiso contemplado en este apartado constituye un derecho individual de los funcionarios sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. ¿Vale? Es un derecho individual de los funcionarios. Y se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente. Y esta modalidad se podrá disfrutar únicamente a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo. Esto lo que nos vienen a decir básicamente es que tú tienes derecho a 1 hora al día por lactancia. Tienes ese permiso. Pero puedes acumular todas esas horas en jornadas completas para poder disfrutar ese tiempo correspondiente, pero no solamente a lo largo de un día, 1 hora, sino lo acumulas en jornadas completas y luego ya, por ejemplo, lo pillas todo de golpe. Imagínate que lo acumulas todo y te salen 10 días. Pues ya esos 10 días los disfrutas de golpe. ¿Vale? Además, este permiso se va a incrementar proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple. ¿Vale? Se va a incrementar proporcionalmente en esos casos. Bien, perfecto, pues este sería el punto F relativo a la lactancia, como os decía. Y ahora pasaríamos al apartado G, que nos dice que por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, ¿vale? La funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de 2 horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. Pues imaginemos que ha habido nacimiento, pues ha habido un hijo que ha sido prematuro o por cualquier otra causa, alguna enfermedad, por ejemplo, tiene que permanecer hospitalizado a continuación del parto, pues como podría ser en una incubadora. En este caso, el funcionario tiene derecho a ausentarse del trabajo durante 2 horas diarias y no se le descuenta nada de su sueldo, ¿vale? Percibe las retribuciones íntegras durante esas 2 horas que se ausenta de su puesto de trabajo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, necesita más tiempo para acompañar a su hijo? Pues si continuamos leyendo, el siguiente párrafo nos dice que asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas con la disminución proporcional de sus retribuciones. Aquí lo que se debe entender es que tienes 2 horas cuyas retribuciones van a ser íntegras y si necesitas más, tienes otras 2 horas que puedes disfrutar de ese permiso, pero en este caso se disminuye proporcionalmente la retribución que percibas al final del mes. ¿Vale? Se te descuentan esas otras 2 horas. Bien, pues eso sería lo que nos dice el apartado G. Pasamos al apartado H, que nos hablan también del cuidado. En este caso habla de que por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años o de alguna persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona con discapacidad que no desempeña actividad retribuida, lo que tienen derecho es a reducir su jornada de trabajo, pero en esta ocasión, y tal y como veíamos en el último párrafo del apartado G, también se disminuyen las retribuciones que correspondan. ¿Vale? Normalmente, tú si estás trabajando de funcionario público, pues tienes una determinada jornada que cumplir, pues imaginemos una jornada completa de 35 horas. Y tú, como regla general, no tienes derecho a reducir esa jornada. ¿Vale? Pero en caso de que tengas, por razones de guardia legal, que cuidar de tu hijo menor de 12 años o de algún cuidado directo de algún familiar de menor de 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una persona
con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, y esto lo remarco una vez más porque lo preguntaron hace poco en un supuesto práctico de un examen oficial, se tiene derecho a reducir la jornada, pero disminuyendo proporcionalmente las retribuciones. Y este mismo derecho también lo tiene el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. ¿Vale? Entonces aquí es menor de 12 años, persona mayor que requiera especial dedicación, persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida o cualquier otro familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. En todos estos 4 casos se puede disminuir lo que es la jornada de trabajo, pero disminuyendo también las retribuciones. ¿Vale? Mejor dicho, se puede reducir la jornada de trabajo, pero disminuyendo también las retribuciones que le correspondan al funcionario. Apartado H entendido, pasamos al apartado I, que nos dice que, por ser preciso atender al cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción hasta el 50% de la jornada laboral, pero en esta ocasión con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y, ojo, en esta ocasión únicamente por el plazo máximo de un mes. ¿Vale? Me explico. Si, por ejemplo, nuestro padre se pone muy enfermo y hay que cuidarle, ¿vale? Tenemos derecho a solicitar una reducción de nuestra jornada de hasta el 50%. Y en esta ocasión nos van a retribuir igualmente, ¿vale? No nos van a descontar nada de nuestro sueldo final. Todo ello por razones de enfermedad muy grave, como os decía, y únicamente durante el plazo máximo de un mes. ¿Vale? ¿Qué pasa si también, por ejemplo, estamos trabajando con nuestro hermano, que también es funcionario? Y también entonces tendría derecho a estar cuidando de su padre. Pues que si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso el plazo máximo de un mes. Es decir, que yo podré disfrutar, por ejemplo, 15 días y mi hermano otros 15 días. ¿Vale? ¿Se entiende? Como mucho, un mes. ¿Vale? Ese es el plazo máximo. Y en su caso, pues en caso de que necesiten más, pues entiendo que se podría acoger o nos podríamos acoger a lo que figura en el apartado H que comentábamos anteriormente. En ese caso sí que se podría reducir la jornada, pero tendríamos que disminuir también las retribuciones que correspondiesen. ¿Vale? En el apartado I no hay reducción de la retribución. Bien, eso con respecto al apartado I. Pasamos al J, que nos dice por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral. Pues nos llaman para ser testigos en un juicio. O nos llaman para estar en la mesa electoral de unas elecciones, y justo nuestro trabajo como funcionario, pues tenemos que estar en domingo, pero nos han llamado. Pues eso es un deber inexcusable de carácter público o personal, o algún deber relacionado con la conciliación de la vida familiar y laboral. Pues en ese caso, por el tiempo indispensable, lo que necesitemos para poder acudir. Continuamos en el apartado K, que nos dice que por asuntos particulares tendremos 6 días al año, esto se entiende bastante bien, asuntos particulares 6 días al año, y finalizamos con el apartado L, que aquí también ha habido una modificación reciente en el año 2023, que nos dice que por matrimonio o registro o constitución formalizada por documento público de pareja de hecho, esto es lo que se ha cambiado, tendremos 15 días de permiso. ¿Vale? En este caso, antes era por matrimonio 15 días, ahora es por matrimonio o por hacerte pareja de hecho, tienes derecho a 15 días de permiso. Pues con esto terminamos la explicación del artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público. Lo que os digo, esta es una pregunta que suele caer bastante en los exámenes de todo tipo de oposiciones y que además se tendría que relacionar también con lo que figura en el artículo 49,
que es el que habla de los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. En este vídeo, en el canal de YouTube, únicamente vamos a explicar el artículo 48, como lo hemos hecho en esta ocasión, pero si queréis los artículos explicados al detalle, os recuerdo que tenéis el curso completo en mi canal de Patreon. Podéis acceder a él, así como al resto de contenido, a través de la primera línea de la descripción de este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda y antes de terminar con este vídeo vamos a ver una última pregunta de test. Esta pregunta se ha realizado en un examen oficial, por lo que así podéis imaginaros un poquito cómo os pueden realizar este tipo de cuestiones acerca de los permisos del artículo 48. Lo leemos. Nos dicen, según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de su suegro, un funcionario tendrá derecho a un permiso de A. 4 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad, B. 5 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad, C. 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad o D. 3 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La explicación ya sabéis que la tenéis al principio de esta videoclase y estaréis pendiente de todo lo que me digáis en los comentarios de este vídeo. Lo dicho, espero que os haya resultado de ayuda y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Un abrazo y mucho ánimo.